Bé, doncs ara sí. Benvinguts, benvingudes a la tercera xerrada del primer cicle de debats ajornats, perspectives d'un present calidoscòpic. Avui el tema és sobre cinema i política, amb el títol de La màgia del cine, de construcció cognitiva de la realitat. En mirar una pel·lícula rebem un munt d'estímuls sensorials que de manera cognitiva acabem transformant en un conjunt d'idees determinades. En moltes ocasions, aquestes idees han tingut i han suggerit certa vinculació política, atès que els processos mentals que realitzem en percebre aquestes narracions visuals mantenen un interessant paral·lelisme amb el funcionament de l'storytelling discursiu propi de la política. A més, darrere de gran part del contingut cinematogràfic freqüentment trobem missatges de caràcter polític, més o menys evidents i sovint amb una càrrega ideològica concreta. Aquest fet adquireix encara més rellevància quan advertim que es tracta d'una activitat i, per tant, també d'una pràctica psicobiològica que tenim present constantment i que realitzem de forma quasi inconscient, en el sentit que esdevé una funció que interioritzem en categoritzar-la com a entreteniment. Tanmateix, totes aquestes observacions es poden posar en dubte en el moment en què generen un escepticisme sobre la qüestió, aparentment ineludible, del cinema com a eina política. És per aquest motiu que la xerrada busca adreçar tota una sèrie de preguntes que permetin desarticular i examinar les diferents premisses plantejades per tal d'apropar-nos al que seria una visió interdisciplinària de la polèmica. Així, es voldria observar com poden confluir o divergir persones que formen part d'especialitats heterogènies, la teoria del cinema, la filosofia i el camp de la biologia, sobre la mateixa temàtica, aportant d'aquesta manera riquesa i perspectiva al debat al voltant del paper que juga el cinema en el context polític contemporani. Primerament, voldríem agrair als tres ponents que avui ens acompanyen. La Imma Merino, que ens segueix a través de videotrucada, és periodista, crítica de cinema i doctora en comunicació per la Universitat Pompeu Fabra. D'esquerra a dreta, presencialment, l'Andrea Soto Calderón, doctora en filosofia i professora de pensament contemporani a la Universitat Pompeu Fabra, i Carlos Tabernero, doctor en biologia i professor a l'Institut d'Història de la Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona. Així doncs, també agrair al conjunt de companys i a la Universitat Pompeu Fabra per poder fer possible aquest cicle i aquesta xerrada en concret. La xerrada s'estructurarà en 3 blocs. Cada un dels blocs tindrà una pregunta en la que els 3 ponents poden participar individualment i també debatre entre ells. I finalment obrirem un torn de preguntes que els que ens seguiu des de casa les podeu plantejar a través d'Instagram o Twitter a debats ajornats. Llavors, si em permeteu, ja passaré directament al bloc 1 i a la primera pregunta per anar directe al tema. Al bloc 1 parlarem de l'storytelling. L'storytelling en el cinema és la capacitat que té aquest de transmetre un missatge. Gràcies a les nostres estructures cognitives podem rebre el missatge d'una manera més senzilla que a través d'altres mitjans. Podríem inferir que el cinema pot arribar a produir un efecte quixotesc, al conjuntar les dimensions de ficció i realitat, ja que la producció cinematogràfica té una capacitat de transmetre missatges i històries que tenen un efecte cognitiu significatiu. Aleshores, tenint en compte l'esmentat en el que us he plantejat a la introducció sobre el vincle del cinema i l'storytelling propi de la política, us preguntem, pot existir un cinema polític? Llavors, per fer-ho més fluid, donat el mètode híbrid, si vol pot començar la Imma Merino. Sí, bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per convidar-me a participar en aquest debat. I si se'm permet, ho faré una mica com a referent aquesta idea que es posava sobre alguna cosa quixotesca, diguem-ne, que pot ser la realitat i la ficció que hi ha en el cinema. Això m'ha fet recordar, quan vaig llegir, diguem-ne, les preguntes tan ben plantejades, em va fer pensar en un teòric del cinema i un documentalista, també que es diu Jean-Louis Comolli, que precisament va ser fa uns anys a la Universitat de Girona, que va fer com va fer tota una llarguíssima sessió, vull dir,
teoritzant sobre el cine, i de fet és una idea que ell també ha exposat en el que és textos seus i segurament també, diguem-ne, doncs, a la Pompeu ha sigut professor del documental de creació. No? Diu Comolí, diu en el cinema, veritat i mentida, realitat i ficció són indestriables. No? És com un joc. No? Diu, de fet, em recorda certa tradició literària, la de Cervantes i Borges, no? Entre altres, la de Cervantes i Borges més enllà, que posa en dubte precisament la frontera entre el real i l'imaginari. I el que vaig pensar és que entre la pantalla real i la mental, no? que correspon a la projecció subjectiva de cada persona que es confronta amb les imatges, l'espectador cinematogràfic creu i a la vegada dubta. Això és interessant. No? Mateix com li deia, per exemple, que la televisió cap i la fi és el poder, no? No vol ser el poder, és molt bo que l'espectador ho cregui tot. No? I, en canvi, el cinema és un lloc de creença, però no d'una manera absoluta. Clar que sí que vol que cregui, però sempre et manté en dubte. Sabent que és un artifici, l'espectador està disposat a creure el que veu. Però mentre creu no deixa de dubtar. O sigui, creu i no creu. I entre aquesta necessitat de creure, que és el que precisament porta el relat, no? Que et vol arrossegar, no? I a la vegada el convenciment que no s'ho pot creure del tot, de fet l'espectador experimenta com la crisi del subjecte modern. No pot estar mai segur. No? És a la seva inseguretat, fins i tot a la seva fragilitat, que l'espectador desafia o diria que desafies qualsevol fanatisme, no? Encara que no ho sàpiga, el dubitatiu espectador cinematogràfic resisteix al totalitarisme. O sigui, davant del totalitarisme que vol imposar una idea unívoca del real i que uniformitza el gust, el cinema és una forma de resistència en estimular la subjectivitat de cada espectador. Malgrat això, no? És un posicionament que, en tot cas, hi empatitzo, no? Tenim constància que el que és el cinema, d'una manera evident o d'una manera, diguem-ne, allò més encoberta, no? I que en certa manera podria ser relativament pitjor, no? Això ho posem també en parèntesi, i tant que ha fet, diguem-ne, allò com de transmissió, diguem-ne, allò d'idees, no? D'idees als quals voler que l'espectador hi cregui, no? I que això, jo crec que això també en parlarem el que és l'altre bloc, no? Hi ha tota una sèrie de poders polítics, no? Que han utilitzat el cinema, que el segueixin, diguem-ne, allò utilitzant. No? I diu poders polítics no vol dir necessàriament en relació amb el que són governs o règims establerts, sinó també, diguem-ne, amb el que seria una sèrie de patrons, diguem-ne, allò culturals que estan lligats a unes formes determinades de producció i de consumisme. No? I llavors, des d'aquest punt de vista, no sé, no crec, diguem-ne, que pugui, diguem-ne, ser apolític a la mesura que tot d'alguna manera, diguem-ne, participa, diguem-ne, allò de la política, i més quan això entra, diguem-ne, en una esfera pública, com és, diguem-ne, una producció cinematogràfica, però que també el que a mi me resulta, diguem-ne, allò com, no sé, interessant, no?, és pensar com precisament, a vegades, en el que són, inclús com el tipus, diguem-ne, d'experiències que suposadament s'apartarien més, no?, del que és les declaracions polítiques o el que seria, diguem-ne, inclús les declaracions polítiques, diguem-ne, com diríem, crítiques, no?, sobre el que podia ser, en fi, el sistema o el que és la constitució, diguem-ne, de l'organització econòmica i social i política. Fins i tot, a vegades, amb aquell tipus, diguem, allò de cinema que pot semblar més suposadament com íntim o, diríem, poètic, no?
hi pot haver-hi, diguem allò, un posicionament polític. No? O sigui, de la mateixa manera que en el que és les pel·lícules aquelles suposadament d'entreteniment, no? Que diuen, no, tot això és per entretenir-nos, on estan carregades, no, d'ideologia, no? Perquè sempre no deixen de transmetre unes determinades pautes de conducta, una determinada moral, com dic això, una determinada, o sigui, incitar sí, uns comportaments, no? Unes maneres, diguem allò, de consumir i tal, no? O sigui, no? Que l'entreteniment no? Mai, diguem allò, no sé, no? És innocent, però després hi ha, i amb això ho deixaré estar, no? Hi ha o sigui, un tipus, a vegades com de cinema, així, no? Com d'alguna manera poètic, no? Que a mi a vegades em sembla doncs, la més gran, no sé, declaració política. No? Per exemple, tenim bastant present una idea de Pier Paolo Pasolini, no? Que deia, jo o sigui, jo tinc com una mena d'exaltació, no? I d'estima davant el que són els rostres, no? Els cossos, no? De les persones, no? Les coses també, no? La bellesa de les coses. I la meva idea, no? Seria transmetre a través de les imatges, no? Aquesta meva percepció poètica del món, no? Que és veure-hi la bellesa tot, no? Per què? Perquè en el moment en el qual jo transmeto aquesta poesia, d'alguna manera restitueixo les coses i els éssers, els mateixos éssers humans, un valor més gran, no? Del que juga en el món capitalista, en el qual tot està reduït al que és el valor en el mercat. No? I jo a vegades també, no, quan veig allò, no sé, no? Una pel·lícula que certament no, semblaria doncs, bé, no? Que no té res a veure, no? Amb el que és no? La manifestació política, jo m'hi sento a prop, no? Com precisament veig allà en aquella imatge present, no? Una bellesa que no és reductible això, no? El valor de les coses i els éssers en el mercat. No? I per mi és la qualitat del cine que més m'emociona, no? En un sentit estètic polític. No? Bueno, de moment ho deixo aquí. Moltes gràcies per la intervenció. Si voleu, passem a Carlos, Andrea, qui vulgui. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que creo que en estos tiempos que corren es muy difícil liberar energía, eros y cuerpo para que estas comunidades existan. Y me parece hoy más que nunca fundamental que estas comunidades existan, sobre todo cuando los cuerpos parece que estuvieran obsoletos y se presentan como peligrosos. Necesitamos pensar urgentemente formas de cuidarnos sin ser gobernadas. Entonces, les agradezco por este gesto político de estar aquí esta tarde y por tener el honor de participar en él. Y también muchas gracias por esta perspectiva que proponen, que me parece muy fecunda y creo que hay un camino epocal por hacer de esta relación entre imágenes y percepción cognitiva, que tal y como yo lo interpreto, lo que para mí significa, tiene que ver con cómo las imágenes pueden ser una forma de conocimiento, una forma de conocimiento sensible, y cómo muchas veces en general, cuando se piensa en los movimientos de transformación y en la acción política, hay un privilegio por la toma de la palabra, por la toma del discurso, pero no por la toma de la imagen. Y considero modestamente que toda transformación social requiere necesariamente una toma de la imagen en el sentido de transformar los imaginarios. No me parece casual que la mayoría de los movimientos insurgentes, no solo latinoamericanos, sino en el resto del globo, que estaban ocurriendo justo antes de esta debacle de la pandemia, y que sigue es latente y esa llama viva, como ahora mismo en Colombia, bueno, en distintos lugares, ¿no? de cuerpos que resisten,
lo primero que necesitan es derribar como los imaginarios, ¿no? Derribar las estatuas que se han propuesto como hegemónicas, ocupar las calles pintándolas. Hay como una cuestión ahí que nuestra época, si quiere ser crítica con la cultura visual, necesita dejar de hacer una crítica contra las imágenes, porque desconoce sus operaciones, desconoce su potencia crítica. Es como que hemos desconfiado tanto de las imágenes que nos hemos olvidado de explorar cuáles son sus potencias y a profundizar en ellas, profundizar en sus operaciones para pensar cuáles son esas fuerzas imaginarias que han sido capturadas, que han sido secuestradas por una industria cultural y dónde puede crecer esa imaginación material y esa imaginación política en donde puedan surgir otras imágenes en un sentido fuerte, que yo diría una imagen en un sentido fuerte es precisamente levanta, habilita la capacidad para imaginar una comunidad inexistente, una comunidad que todavía no existe. Por tanto, me parece que ante la pregunta de si puede el cine ser político, si tiene el cine una potencia política, creo que evidentemente no hay algo que la tenga en abstracto, no es que la tiene porque sí, sino que creo que cada lenguaje o como todo medio, que justo antes de comenzar abiertamente la sesión estábamos comentando con Carla, ningún medio es neutro, ¿no? Todos los medios son ambivalentes, todos los medios tienen una dimensión, como dice Bernard Stiegler en su análisis sobre la farmacología, que es tóxica, pero también puede liberar sus procesos de cura. Y en ese sentido me parece como que es fundamental a lo mejor dejar, y en este sentido mi lectura es del siguiendo la línea del filósofo francés Jacques Rancière, ¿no? Dejar de entender que el cine político se juega en su contenido o que se juega solo en su contenido, porque precisamente la crítica no tiene que ver con reducirla a la denuncia, ¿no? ni tampoco con generar como una visibilidad, porque la visibilidad en sí misma no produce ninguna agencia, sino que justamente preguntarse por cuál es la agencia o el tipo de agencia que puede aparecer en esas fuerzas imaginantes tiene que ver con reubicar, a lo mejor en otros términos, esas relaciones. En ese sentido, me parece que tendría que ver más bien con ese tipo de cine que habilita una capacidad, que permite aparecer en el sentido complejo de la aparición, no de hacer visto, sino de hacer aparecer, de permitir que una comunidad se abra e introducir otras figuraciones políticas. Yo creo que aquí el concepto figuración podría ser interesante, que contesten con imágenes, esto que Joan Foncoberta llama contravisiones, que contesten con imágenes los imaginarios hegemónicos, ¿no? Porque además la mayoría de la producción cinematográfica, hoy sobre todo con este subgénero de las series, que hay quien dice que son en realidad un género de la literatura, no sabemos qué tipo de género bastardo es, pero que ocupan la hegemonía de lo visual, en donde hay unas producciones específicas que se hacen desde un único punto de vista, ¿no? Que es el de la industria cultural, cómo poder multiplicar esas perspectivas desde otros imaginarios, y diría yo que a mí me parece que como una primera cuestión muy fecunda en torno a la política de las imágenes tiene que ver con eso que Castoriadis decía en el libro Hecho y por hacer, cuando dice, no es lo que existe, sino lo que podría y debería existir lo que tiene necesidad de nosotros. No es lo que existe, sino lo que podría y debería existir lo que tiene necesidad de nosotros. Entonces pienso que en esa fractura imaginal es donde puede emerger o donde el cine puede tener una dimensión política siempre que levanta otra manera de ser sensible, otro tejido y otras formas de experiencia, sin necesidad de estar haciendo una consigna política como si fuera, diríamos, con las formas tradicionales. Y tampoco creo que pase, y este es el segundo aspecto que yo quería destacar, que creo que hay sobre todo unos discursos en torno a la transformación social que han estado muy signados, y en esto estoy muy de acuerdo con una línea, una grieta que creo que habría Inma ahora en referencia a Pasolini y a esta poética, ¿no?
hay una línea de la tradición del pensamiento de la transformación que ha insistido en esta cuestión de la denuncia y en esta dimensión moralista, como, ¿no? Insistiendo que la transformación social viene por un cambio de conciencia, como si los oprimidos no fueran los que son más conscientes, tienen la conciencia empírica correcta, decía Benjamin. El problema no es de conciencia en términos de conocimiento, si es de conciencia, si acaso es en otros términos, en términos de capacidades materiales para transformar una situación. Y en ese sentido pensaba que más que escarbar imágenes para que la verdad aparezca, tiene que ver con cómo moverlas para que se recompongan y se descompongan otras realidades, pero sobre todo en el sentido, si se quiere, de imaginación de Bachelard, de cambiar esa imagen primera que se ha sedimentado para abrir otros flujos de deseos, porque el mayor problema con las imágenes no es lo que esconden. El mayor problema con el capitalismo, Benjamin mismo lo decía, ¿no? La primera cuestión que tenemos que hacer, si es que hay que hacer alguna toma de conciencia, es tomar conciencia de nuestra adherencia y de nuestra complicidad con el capitalismo, porque hay un deseo que está involucrado ahí. La cuestión es el deseo. Y en esto a mí me parece que hay un trabajo en el cine que puede ser extremadamente fecundo para intervenir activamente en esta superficie sensible de la ideología, que para mí no implica recurrir a la figura del engaño en la que se encuentran las personas alienadas, los que estamos ahí entontecidos, adormecidos, como hacía esa figuración platónica de los que están en la caverna encadenados y necesitan a un iluminado, que además suele ser un hombre blanco, moderno, racional, que viene a liberarnos de nuestras cadenas de opresión, sino disputar el terreno material del deseo, ¿no? De imaginar otras formas de vida, de cómo hacer que otras formas de vida sean deseables. Por eso yo diría que no se trata de lo que nos engaña, sino de lo que nos seduce. Sí, se me oye, ¿verdad? Sí. Bueno, yo me añado también al agradecimiento por invitarme. Es un placer estar aquí. Yo he venido sobre todo fundamentalmente a aprender de todas vosotras y de las compañeras que tengo aquí. Decir que con Disculpa, crec que sí, que t'hauries d'apropar una mica més. Un poco más. Sí, pots moure el micrófono, si no. ¿Ahí mejor? ¿Sí? Sí. ¿Funciona? Vale. Pues decir, añadir un poco con respecto a lo que ya han dicho mis compañeras, yo también desde el punto de vista, sobre todo viniendo desde el mundo de la historia de la ciencia y analizando fundamentalmente discursos sobre ciencia, pero también desde el punto de vista de la propia materialidad del cine como dispositivo científico-tecnológico, históricamente. La idea es que yo pienso bastante también en la práctica, en lo que es la práctica de la producción y el consumo y todo el proceso que representa hacer y consumir una película, por ejemplo, en un momento determinado. En el planteamiento hay una frase que a mí me llegó al alma desde el primer momento, que es la idea de que el cine representa o debido a nuestras estructuras cognitivas podemos recibir los mensajes de una manera más sencilla. Yo no lo creo así. Yo no creo que el cine te permita recibir mensajes ni imágenes ni nada de una forma más sencilla. De hecho, considero que el cine es extraordinariamente complejo ya desde su propia forma de estructurarlo, de montarlo, de producirlo. De hecho, es un trabajo tremendamente colectivo en ese sentido y es muy colectivo de origen y es muy colectivo también de recepción. Es decir, hay en la propia práctica comunicativa en torno a las propias prácticas comunicativas en torno al cine, hay una diversidad de base gigantesca y una diversidad que, desde mi punto de vista, implica también una complejidad en todo lo que se refiere tanto a forma como a contenido. Entonces, en ese sentido, me voy a la cuestión de que si el cine puede ser apolítico, yo creo que no. Yo creo que si entendemos además que todos los imaginarios, como queramos pensar las relaciones entre la realidad y la ficción desde muy diferentes puntos de vista, pero cualquier narrativa producida por seres humanos, en cualquiera de sus formas, tiene que ver necesariamente, desde mi punto de vista, esto es una cuestión muy personal también, pero tiene que ver con nuestros propios sistemas
experienciales de nuestra vida cotidiana y de cómo pensamos en la organización, digamos, social en la que nuestra vida cotidiana está integrada. Y desde ese punto de vista, todas esas prácticas, desde su forma hasta su contenido también, pero toda la práctica es necesariamente política, En ese sentido, si pensamos el cine, vuelvo a mi idea inicial, como una tecnología, como un dispositivo científico-tecnológico, tenemos que tener en cuenta también que nuestra primera relación con el cine es tecnológica, como ocurre con cualquier pantalla, nunca mejor dicho, hoy en día y en el contexto en el que estamos. Nuestra primera relación es fundamentalmente con la tecnología y todo lo que conlleva esa tecnología. Y en ese sentido a mí me gusta pensar y me gusta introducir aquí la idea del testigo modesto. La idea del testigo modesto como idea que surge en el siglo XVII, como la desarrollan después en un libro magnífico que es el Leviatán y la bomba de vacío de Simon Schaffer y de Stephen Shapin, y después el desarrollo que hace sobre esa idea Donna Haraway, en términos de que el cine, en su propia práctica y en términos de nuestra relación con un dispositivo científico-tecnológico, nos convierte no solo como espectadores, sino también como productores. Es decir, estoy refiriéndome a todo el proceso, no me refiero solamente a los espectadores, nos convierte en testigos modestos. Testigos modestos en el sentido en el que, además, por ejemplo, desde el punto de vista del desarrollo de los lenguajes cinematográficos, por ejemplo, en Hollywood, más estructurados y demás, la idea es eliminar que no se note el montaje, que no se note la dirección, que no se note, es decir, la invisibilización precisamente de los constructores directos de un discurso determinado, que además tiene que ver y se corresponde y se responde desde la audiencia de una manera determinada. Es decir, que creo que es importante pensarlo desde ese punto de vista, porque añade naturalmente a todos los análisis, tanto de lo que es la teoría cinematográfica, teorías de la comunicación, semiótica, etcétera, etcétera. Y creo que introducir este análisis del problema del testigo modesto es fundamental para entender lo que estoy diciendo. En ese sentido, evidentemente, más allá de propuestas que son específicamente políticas desde el punto de vista de montar discursos, digamos, obviamente políticos, cualquier película, desde mi punto de vista, cualquier serie es totalmente política. Es decir, y me voy a ir a un extremo, pensad en Avengers. Es espectacularmente político desde el punto de vista de todo lo que hay alrededor. El efecto del testigo modesto, que además, insisto, desde también ese análisis que hace Haraway, yo creo que es importante tener en cuenta también un concepto que está en toda nuestra forma de consumir, y digo consumir porque estamos en el medio en el que estamos, de consumir narrativas, es el maravilloso efecto de la suspensión de la incredulidad. Y el efecto de la suspensión de la incredulidad, el término acuñado por Coleridge hablando de poesía, ¿de acuerdo? El efecto de la suspensión de la incredulidad añadido o junto a, no añadido, pero junto al del testigo modesto, creo que nos puede hacer dar un giro muy interesante a cómo entendemos nuestra relación con el cine, con la imagen, con las pantallas, con la tecnología, pero también con la literatura, con la pintura y con cualquier forma de expresión que podemos utilizar y de montar narrativas que podemos utilizar los humanos. Moltíssimes gràcies per aquestes primeres introduccions i, de fet, ens lliga bastant amb el segon bloc i la segona pregunta que us volíem plantejar, que és precisament sobre la propaganda i l'educació política. Lenin afirma que de totes les arts la més important per nosaltres és el cinema.
L'any 1915 s'estrenà El naixement d'una nació, dirigida per David Wark Griffith, un film clàssic mut que narra el món del sud dels Estats Units durant i després de la Guerra Civil Americana a través d'una apologia totalment racista del Ku Klux Klan. De fet, la popularitat de la pel·lícula va contribuir enormement al renaixement del KKK, que havia desaparegut en aquella època. Partint d'aquesta afirmació, es considera que el cinema posseix la capacitat no sols de potenciar, sinó també de crear certs valors d'ideologies i, per tant, tenint en compte aquesta responsabilitat en la seva producció, però alhora comprenent el cinema com a manifestació artística lliure, la pregunta és, existeixen límits a la llibertat d'expressió de la producció cinematogràfica? És legítim fer cinema sobre qualsevol tema o, contràriament, és legítima la censura en un estat democràtic? I si us sembla bé, no sé si vols començar tu, Carlos, y llavors... Puedo seguir y entonces así ya hago una conexión con el anterior y luego ya continúo. Me parece bien. De hecho, la pregunta está relacionada con lo que acabo de comentar en ese sentido. A la pregunta directa, por ejemplo, la de que si me parecería legítimo la censura en un Estado democrático, ya lo digo directamente, no. O sea, desde cualquier punto de vista, no. No. Y creo que eso va directamente también al problema que planteáis. Es decir, no es ningún secreto que muy diferentes regímenes políticos, y no solamente autoritarios o totalitarios, han utilizado el cine y otros medios también, no solamente el cine. Pensemos en la educación como un medio de comunicación de masas, ¿vale? Pues no es ningún secreto que lo han utilizado como una herramienta de propaganda, ¿vale? El cine, además, sobre todo en sus primeras décadas, y eso que no tiene demasiadas décadas de historia, si lo pensamos, pero bueno, sobre todo en sus primeras décadas tenía mucha importancia. Si miramos, por ejemplo, hacia atrás, aquí mismo en nuestro contexto, el franquismo le dio una importancia gigantesca al cine, como medio fundamental de construcción del régimen, de construcción y legitimación del régimen. O sea, era clave, evidentemente, claro, al principio del franquismo tampoco estaba la televisión, etcétera, etcétera, pero era un medio clave. Y así hay documentación muy clara en ese sentido, y ahí está, por ejemplo, también el origen del nodo del noticiario, que era obligatorio y exclusivo. O sea, que el uso del cine como herramienta de propaganda está ahí, ¿vale? Pero también, en ese sentido, yo creo que debemos de pensar una vez más en el lugar en el que ocurre, en la práctica, en el contexto, ¿vale? Pensar que el cine, como cualquier otro medio, es una fuente de, digamos, enajenación mental colectiva, para provocar enajenación mental colectiva, es verdaderamente no tener ningún respeto desde el punto de vista del análisis por las audiencias. Las audiencias se apropian, y se apropian en la práctica, y se apropian luego también de la forma y del contenido. Y los contextos de apropiación son tremendamente importantes. No es lo mismo la audiencia que iba al cine en los años 40 en España que la audiencia que está dejando de ir al cine hoy en día. Aquí, pero vamos, que me refiero a la práctica de ir a una sala, porque además yo personalmente, yo soy un apasionado del cine. O sea, yo hablo desde pensar en el cine, pero desde sobre todo el placer que siento al ir al cine. Me gusta mucho ir al cine, o sea, ir al cine. También, evidentemente, consumo todas las plataformas habidas y por haber, pero sí, evidentemente me gusta el cine. Y creo que esos contextos son fundamentales. Un contexto en el que en un momento determinado puede darse unas circunstancias específicas para unos contenidos específicos, o la configuración de unas realidades específicas en relación también con unas ficciones. Tampoco nos podemos olvidar del cine documental, ¿vale? Que el cine documental es importante en este sentido, y más como dispositivo tecnológico que tiene además, o acarrea incluso en su mensaje, una idea de objetividad muy próxima a la del testigo modesto, y eso a pesar de por ejemplo, John Grierson diciendo allá en los años 30 que el documental es un tratamiento creativo de la realidad, con todo lo que esa frase implica, ¿vale? Bien.
Dicho esto, quiero irme y quiero mencionar, para poner en el debate, seguro que mis compañeras saben mucho más de esto que yo, a Laura Mulvey. A Laura Mulvey y su magnífico ensayo, bien conocido, aparte de otras muchas cosas, incluso muchos otros textos que tiene después, sobre el placer visual y el cine narrativo del año 75. Y ahí, entre otras cosas, y en un análisis espectacular, muy relacionado con el psicoanálisis, evidentemente, con Freud, Lacan, etcétera, etcétera, y entra en ciertas películas muy específicas, también en su comentario posterior, de algunas críticas que recibió con respecto al primero, pero deja muy claro una cuestión que es fundamental, y es que ella lo sitúa en el cine como hecho, digamos, narrativo, ¿vale? Pero que a mí me gusta ampliarlo a toda la práctica. Y es que el cine, como toda narrativa, lo que hace es reflejar, revelar y construir al mismo tiempo una realidad específica o una serie de realidades. Y esas realidades no dependen solamente de quién imagina esos contenidos o esas narrativas, sino también de a quién van dirigidas y cómo se apropian en distintos contextos. Y en ese sentido, pues sí, no, la idea es que desde el punto de vista de la propaganda, yo creo que lo que necesitamos no es censura, sino pensar en nuestro contexto, en nuestros contextos de producción y apropiación y de cómo nos podemos relacionar en un momento determinado con algo. Gracias. Muchas gracias por estas aportaciones. Sobre todo, me parece muy sugerente pensar en la cuestión de en filosofía la llamamos la anestética del medio, porque el medio funciona cuando se hace transparente, ¿no? Cuando para que funcione tiene que parecer que no está allí. Y justamente por eso nunca es neutro, como decíamos antes, y creo que hay algo ahí que Benjamin ha analizado de manera muy fecunda, cuando dice que una ideología no es ideología si no se naturaliza. Y yo creo que muchas veces los análisis que se han hecho de la industria cultural, en particular de las imágenes, en el cine además la imagen en movimiento y que involucra no solo el placer visual, sino como toda incorpora unas percepciones y bueno, unas capacidades que el ojo no tiene de percibir, ¿no? Como momentos o milésimas de segundo del desplazamiento de un movimiento, de un gesto, que abre ahí toda una transformación de la experiencia que no existe antes del cine. Pero me parece importante esto de que una ideología no es ideología si no se naturaliza, también a lo mejor para tensionar un poco o relativizar, dado que es un debate, voy a introducir alguna línea posible de debate. Yo diría que todo cine de una u otra manera es ideológico, pero no sé si político. Habría que, y a lo mejor aquí necesitamos pensar más detenidamente qué entendemos por política, ¿no? Dentro de la tradición filosófica, evidentemente hay muchísimas maneras de comprenderlo, pero hay como un punto de inflexión, diríamos, con aquella idea de la política platónica o de la antigua Grecia, que es la idea de la política como el establecimiento de un orden, como un ordenamiento, ¿no? Y de estas perspectivas más contemporáneas en donde se entiende que la política es justamente la interrupción de los órdenes que se nos presentan como naturales y como incontestables, y que lo que vienen justamente es a plantear la contingencia de todo orden, justamente porque no existe un origen, decía Nietzsche, es que son posibles múltiples comienzos. El origen es una ficción entre otras. Por eso tal vez de lo que se trata no es de una realidad contra las apariencias, sino de una apariencia contra otra. La cuestión es cuáles son esas apariencias que se figuran en los distintos tipos de cine. También estamos hablando de cine en abstracto sin atender a la singularidad de cada una de sus diversas variantes. Ya introducía una ahora
enmarcarlas en relación a la ficción y al documental, si es que el documental no es también otro modo de hacer ficción. Y aquí me parecía como, hay una cita de Adorno y Horkheimer que quería compartir porque pensaba en ello mientras leía las preguntas previas que nos compartía, que está en el libro de Dialéctica de la Ilustración. Casi al final, cuando se está preguntando por el concepto de ilustración, dicen: la regresión de las masas consiste en la incapacidad de poder oír con los propios oídos aquello que aún no ha sido oído, de tocar con las propias manos aquello que aún no ha sido tocado. Y me parece muy interesante esta dimensión, diríamos, de esta configuración de cómo es que devenimos masa, por decirlo así, y si tratamos de pensar cuál es el presente de esta relación o de cierta emancipación política que podría pasar por el lenguaje cinematográfico. Creo que hay una película que vi justo antes de que empezara el confinamiento, creo, de Jean-Gabriel Perriot, que se llama No de Fe, como nuestras derrotas. No sé si la han visto. En principio es como supuestamente un documental, pero un documental ficcionado que es muy interesante porque lo va a hacer con un grupo de estudiantes que está como en el último año del instituto, diríamos, ¿no? Y es un taller de cine. Entonces, él en principio les propone una serie de preguntas. Les pregunta, por ejemplo, definición de un sindicato o definición de, bueno, no sé, como conceptos así como que uno diría muy que todo el mundo sabe. Y estos jóvenes muchachos y muchachas de 17, 16 años, bueno, hacen toda la representación, dicen un poco el guión de lo que... Y él luego les hace una entrevista y le dice: ¿qué es un sindicato? Y empiezan, y es así como la cámara sostiene el momento incómodo, que es como no saben verdaderamente qué es un sindicato, cada uno hace, o qué es una lucha, bueno, una greve, ¿no? Una huelga, o bueno, no sé, como una suerte de abecedario de la política, ¿no? Que eran justamente las escenas que ellos habían recreado, que eran como las huelgas, la resistencia, los conflictos laborales, sobre todo reviniendo sobre la memoria de mayo del 68. Y lo que es interesante a mí me parece de esa pregunta, que más que no es representar como que ignorantes que son nuestros jóvenes, están perdidos, han sido devorados por el capitalismo, por las tonterías, como que el no de fe tiene esa doble dimensión de nuestras derrotas, no son sus derrotas, son nuestras derrotas que ellos no tengan esa memoria, que ellos no sepan lo que es un sindicato, no es su derrota, es nuestra derrota. Y por otra parte también tiene esa doble significación de que toda derrota lo que hace es enseñarnos algo, que lo importante de una derrota es también lo que se aprende en ella, y sobre todo como abrir una comprensión de que es una representación, a lo mejor estas fantasías de lo que tenemos, de lo que entendemos como las transformaciones sociales, son un sueño y una historia que no es la suya, y que a lo mejor justamente en este caso el cine político tenía que ver no tanto con que ellos repitieran esas consignas políticas que habían sido a lo mejor las de sus padres, las de sus abuelos, etcétera, sino con rehabilitar una capacidad, una confianza en lo que ellos podían hacer, ¿no? Y estando juntos, entonces además reubica al cine no tanto en una situación de la mirada, sino en un lugar de escucha, en un lugar de la observación, en un lugar de que cuando hacemos películas no es tanto aquello que proyectamos para ser vistos, sino aquellas experiencias que pueden abrirse, o esa capacidad habilitante en cierto sentido que podría tener el cine, y que tendría que ver para mí en este sentido con una idea de la política en el sentido fuerte. Esto es que tiene que ver con esa lógica que altera un espacio de lo dado o un reparto de lo sensible, como dirá Jacques Rancière. Y pensaba también en cómo para él también esa posibilidad de ofrecerles hacer juntos ese trabajo en esa película también tenía que ver con afrontar o juntos aquello que no sabemos, ¿no? También reconocer el no saber como un lugar en donde la experiencia puede crecer.
porque diría que la mayoría de las veces, o incluso cuando se dice, yo lo pienso muchas veces en relación a las imágenes, cuando se dice que nuestra cultura es la cultura del narcisismo, que las imágenes solo esperamos ver los reflejos de nosotros mismos, tal vez no hemos considerado que antes como se entendía que el sujeto se ataba, se articulaba o se cosía a partir de la palabra y la escritura, ahora lo hace a partir de la imagen. La cuestión es cuáles son los vínculos que tiene en este caso la imagen en la constitución misma del sujeto, de los procesos de formación subjetiva, y creo que es como mucho más complejo que la cuestión simplista de decir que las imágenes bueno, nos atontan, para decirlo rápido y mal, ¿no? Y en ese sentido pensaría más bien con el desafío para mí tendría que ver con poder entonces, si se quiere, ocupar estos medios de producción de subjetividad, incluso en nuestra capacidad micrológica, con estos móviles que tenemos a nuestra disposición en nuestras manos, para comprender en el sentido arendtiano, ¿no? Que es cómo establecer una relación nueva. Comprender algo tiene que ver con establecer una relación nueva. Por eso me parece que hacía referencia a este cine que me parece político, este gesto político de Perriot como un cine que no se conforma con una denuncia, sino que contesta formas como de visiones consensuales. Y pensaba en esto, que Pasolini se preguntaba, ¿no? ¿Cómo aparecer ante las luces feroces de los reflectores, ¿no? Porque un régimen de representación es por excelencia no tanto un régimen de aparecer, como se cree, sino sobre todo un régimen de desaparición, ¿no? O sea, el tema no es solo quién tiene derecho a ocupar una imagen, sino todos los que quedan fuera de las imágenes. Y ahora mismo con las nuevas camadas de desigualdad que surgen ahora en el mismo contexto pandémico que tenemos, de quienes tienen derecho a ocupar la imagen, lo veo incluso con los y las estudiantes mientras das clases, quienes pueden hacer uso de su voz por las infraestructuras que tienen y quienes no, quienes pueden aparecer por el entorno en el que, por tener un espacio para poder ser visto, y quienes tienen que estar en una cámara oscura, no necesariamente por una elección como muchas veces se atribuye. Bueno, nada, solamente decir que preguntarse por cómo a lo mejor se pueden elaborar ciertas resistencias desde las imágenes, o qué puede querer decir ver a contrapelo, como decía Benjamin, hacer la historia a contrapelo, o generar una mirada introspectiva. Yo creo que pasa necesariamente por revisar esa semántica o los lugares que le hemos dado a las imágenes, generalizando, y pensar, ¿no?, que sobre todo en esta sociedad que considera a la imagen no apta para criticar a la realidad. Entonces, bueno, nada, solamente quería introducir a lo mejor como esa cuestión, y sí que pienso que en relación a la censura, un último apunte, a lo mejor pensaba en un ciclo que vi en la Filmoteca, que era justamente del cine, ¿no?, de todas estas películas que se presentaban incluso en Polonia durante la época de Hitler, ¿no?, de cómo había ahí como toda una levantar y una construcción del imaginario. Y a mí ahí siempre me surge una pregunta en torno a la misma dimensión performativa de las imágenes. Y Marie-Jo Semonsan dice en un libro que se llama ¿Pueden matar las imágenes? Dice, una imagen no hace hacer nada, o sea, no hace hacer cosas a la gente, no hace, como una silla no nos hace sentarnos. O sea, es interesante, más allá de que uno diga, no, a mí la imagen me hace hacer, como decían estos obscenos de esta afirmación tan violenta, de estos que se defendían de la violación colectiva que le habían hecho a esta mujer, y decían, no, que era por las imágenes pornográficas que ellos habían visto, que no, casi como eludiendo la responsabilidad y adjudicándosela a las imágenes que les habían hecho hacer cosas. Y me parece interesante ahí volver a pensar qué es lo que se dice o qué tipo de vínculo se establece cuando se dice que las imágenes nos hacen hacer cosas. Bé, ara dono pas a la Imma, però recordo que si voleu entrar en debat, un cop hagi acabat les tres, que veig que aquesta pregunta interessa més, que sou lliures d'agafar i entrar en debat. Bé,
han aparegut ja tantes coses interessantíssimes, no?, que han plantejat en Carlos i l'Andrea, que, per exemple, estava també com recordant, no?, aquesta pel·lícula de les nostres derrotes, no? I clar, que en aquesta pel·lícula, no?, si no recordo malament, doncs hi ha aquests alumnes, no?, diguem-ne que d'alguna manera com reprodueixen escenes, no?, de films polítics emblemàtics, no? Vull dir, com ara La salamandra, no?, del Tanner, o la Chinoise de Godard, o fins i tot una imatge molt cèlebre d'un documental que es diu La represa del treball a la fàbrica Wonder, no?, en què hi ha una dona, no?, que després doncs, de la vaga de la maig 68, no?, diu que ella no vol tornar a la fàbrica, no? No sé si recordeu això. Clar, després es ve que els estudiants, diguem-ne, allò també com van dient coses com, no sé, a vegades molt vagues, no?, sobre què és la revolució, no sé, el capitalisme, no?, els sindicats... Però al final, que hi ha una mena d'epíleg, no?, apareixen de nou d'aquests estudiants i clar, la seva visió ha canviat perquè van veure que la policia, no?, amb Montesquieu Joly, havia obligat uns altres a agenollar-se i a posar-se de cara a la paret, no?, per haver-se manifestat. I com denunciats per la directora del centre, uns companys van ser arrestats per una pintada, no? És a dir, que havíem sentit la violència de l'Estat i la seva consciència política ja era una altra, no? Bé, de fet, el que jo també volia parlar era o sigui, també una mica a propòsit de Godard, que no sé com en relació amb la qüestió del cinema polític, no?, doncs és com, bastant ineludible també, no? Perquè, clar, Godard a partir d'un moment diu no és que s'hagi de fer cinema polític, sinó que s'ha de fer políticament el cine. I això, de fet, el que representava, no?, era fer fer un altre tipus de cinema, no? Per així dir-ho, no podem imitar, per dir-ho simplement, les formes, diguem, del cinema burgès i, en tot cas, diguem, allò, canviar d'herois, no? Perquè si imites, diguem, el que és les seves formes, no?, d'alguna manera, doncs, continues reproduint el seu marc polític, no? Aleshores, el que és de canviar és la manera de fer cinema, no? Això són, no sé, són qüestions, no?, vull dir que, de fet, per mi mai s'acaba, no sé, no? Vull dir, són qüestions de pensar-hi d'una manera interminable, no? Perquè, clar, a vegades doncs, sempre hi ha qui t'hi diu, bueno, sí, però segons quin tipus de formes són molt més eficaces, no?, com per arribar doncs, a la gent, no? Per exemple, això ho penso, per exemple, a propòsit, no sé si heu vist una pel·lícula de l'Spike Lee que es diu Blacksman. Bé, és una pel·lícula, em sembla que és l'any 2018, si no recordo malament, en què hi ha el context dels anys 70, o sigui, no? Està ambientat als anys 70, i hi ha un afroamericà que s'infiltra a la policia, o sigui, per escàndol de la seva comunitat, no?, que diu, bueno, vas a treballar amb el que ens apeguen, no?, amb el que ens persegueixen, no? I aleshores el que d'una manera molt rocambolesca, o sigui, s'acaba infiltrant, no?, en el que és el Ku Klux Klan. Hi ha un moment de la pel·lícula de l'Spike Lee que recordo que l'enunciat d'aquesta mena de pregunta o de bloc, no?, hi ha el naixement d'una nació, no? I en aquest moment, cap al final, no?, de la pel·lícula de l'Spike Lee, doncs hi ha com una mena així de muntatge paral·lel, que de fet dels seus grans artífecs, no?, és en Griffith, no? I d'una banda veus un agent, diguem, del Ku Klux Klan, que està mirant el naixement d'una nació, així allò amb una mena d'exaltació, no? I van aplaudint, no? Vull dir, perquè, clar, sí, no?, que acaba amb el Ku Klux Klan, diguem, que allibera els dolents, no? Vull dir, que allibera
els blancs dels dolents negres, no? Dels negres dolents. I després això es va alternant amb el que és el Harry Belafonte, que explica la història d'un linxament, no? A uns negres, no? I això ho va alternant, no? És aquest muntatge paral·lel, no? Que instaura el Griffith. Recordo, diguem, allò a Cannes, no? Que es va presentar aquesta pel·lícula, algú li va dir amb l'Spegel, diu, sí, diu, tu parles, diguem-ne, de fet, de la responsabilitat que té el cine, no? O sigui, perquè d'alguna manera, en fi, no? Hi ha en el cine, no? En l'exaltació del Ku Klux Klan, no? O sigui, està escrit en lletres de la història del cine perquè és, en fi, les pel·lícules referencials de com es construeix la narrativa cinematogràfica. Diu, però tu, d'alguna manera, també manipules, no? És com si dius, tu fas servir també com uns mètodes semblants, no? El que passa és que, diguem, el contingut és diferent, no? O el punt de vista, no? I en l'Spegel li va dir, sí, què? Diu, jo estic al costat bo de la història. Sí, i és una resposta que a mi m'ha fet pensar molt, no? Perquè dius, clar, jo penso que en part té raó. I per altra banda, jo també vinc com, en fi, com potser d'una línia com de pensar el cine, de dir, no, aquesta línia com godardiana de dir, has de canviar les formes, no? No pots criticar, diguem-ne, segons quin tipus de formes de dominació utilitzant els seus mateixos recursos. De fet, jo això ho plantejo perquè continuo tenint com molts de dubtes, no? Per no exposar la complexitat de l'assumpte, no? Perquè jo, en certa manera, sí que penso, diguem-ne, no? Que s'ha de buscar formes alternatives, no? Però també puc entendre l'espai, no? Hi ha de fet, hi ha una qüestió, diguem-ne, sobre que aquí es planteja, sobre el tema, no?, de la censura. Bueno, que jo també, en fi, la meva resposta, vull dir d'entrada, és que no, no? Sí, no hi ha d'haver una censura, en règim democràtic, però que n'hi ha, diguem, de fet, en règims dictatorials, no? Vull dir, és clar que ha d'haver censura. L'altra cosa és... O sigui, l'altra qüestió és que també últimament, doncs, no sé si estareu d'acord amb això que dic, com una mena de crítica als que... o sigui, hi ha una mena com de crítica als que des de, per exemple, posem el feminisme o el que és l'anticolonialisme o el que és, doncs, col·lectiu LGTBI, no? O sigui, se critica a tots aquests grups, no? Perquè es diu que són els nous puritans i que el que volen, diguem-ne, doncs és com si censurar, o sigui, inclús com si l'artista, o sigui, no? Com el creador, i amb això ho dic amb intenció, això de dir el creador, o sigui, el cineasta o l'escriptor i tal, no? Com si els demanés que seguissin de censurar, diu, en cap i la fi, el que és l'art, les seves diferents manifestacions, expressa coses que no han de ser necessàriament, diguem-ne, allò com correctes, no?, moralment i políticament i tal. Aleshores, no, se'ls acusa com dels nous puritans, no? No sé si això és el cas. Jo penso, a veure, d'acord, vull dir, no us censureu, només faltaria. El que passa és que, a veure si... Una cosa és que, primer, no us censureu, però això no vol dir que allò que feu no sigui susceptible de crítica. Això no vol dir, diguem-ne, que el que és la història del cinema, com altres històries, no es pugui revisar des d'un altre punt de vista. Vull dir, que ho hem de llançar a les escombraries? Evidentment que no, però evidentment que no, perquè únicament pels seus valors estètics, sinó perquè això certament aporta tot un testimoni també del que és o sigui, com el cinema, perquè estem parlant del cinema, ha reflectit, no?, en fi, el que és una determinada societat, no? És a dir, o sigui, també, o sigui, arriba un moment en el qual, per exemple, es qüestiona, diguem, el feminisme, per exemple, això que parlaves de Laura Mulvey, que, bueno, no aniré per aquí perquè
Sí, bueno, sí, una altra qüestió, bueno, que també és interessant parlar del seu concepte, sobre el que és la qüestió del plaer visual, lligat a una... com si el plaer més, en principi fos masculí, cosa que ha fet la mateixa Laura Mubel també després ho va posar en qüestió ella mateixa, això, no? Però, bueno, no entraré tant per aquí, sinó el fet de dir i per què, diguem-ne, no es pot revisar, diguem-ne, el que és el feminisme, diguem-ne, per fer, de fet, per dir una cosa que és absolutament, diguem-ne, allò evident, que moltes, diguem-ne, allò, pel·lícules reflecteixen un concepte absolutament patriarcal i d'agressió, diguem, el que és el cos de la dona absolutament normalitzat. Vull dir, ara, això, i diuen, és que això és purità. No és purità. Vull dir, l'altra cosa, no estem pas dient que això no es vegi. Diem que tot això es pot revisar i mirar d'una altra manera i que únicament ha de convidar el que és la gran exaltació sobre això que és important a la història del cine o a la història de la literatura, no? Perquè és com també aquesta idea de que l'art i que de l'artista, diguem-ne, està i la seva obra, sobretot la seva obra, i també ell o ella, doncs estan per sobre. No, vull dir, de la mateixa manera, diguem-ne que no ha d'haver-hi censura, tampoc hi ha d'haver censura en criticar-ho, no? I això, anar-ho pensant políticament i no deixar-ho de pensar, no? I llavors, ja amb això acabo, hi ha també altres qüestions a comentar, és aquesta pregunta que feu, és legítim o per fer cinema sobre qualsevol tema? Jo crec que sí, la qüestió, només faltaria, la qüestió és més que abordar qualsevol tema, la qüestió és de quina manera, no? O sigui, la qüestió és com es fa. En el fons sempre també, i torno potser a una qüestió que he anat plantejant, la forma no deixa de ser el fons, no? O sigui, és legítim convertir, diguem-ne, no sé, la misèria, la violència, en una forma, diguem-ne, allò d'espectacle, o sigui, rebaixar-s'hi, no? Doncs moralment, no? Que això vol dir jo que no hagi d'existir, no? Però em sembla que en tot cas se'n pot fer crítica, no? D'això sense que t'hagin de convertir en un purità, no? I en el fons crec que sí, que la qüestió sempre és la forma, no? O sigui, la manera. I no sé, mira, hi ha una cosa que volia dir també en relació amb el que és una societat, com el que són el cinema, no únicament el cinema, no? Però vull dir, reflecteix, diguem, el que és la mentalitat d'una societat, que hi ha aquell llibre tan paradigmàtic sí, no? Tan referencial del Siegfried Kracauer, no? De Caligari Hitler, no? Que diu, quan veiem aquell cine dels anys 30 de la República dels anys 20, perdó, de la República de Weimar, ple, diguem, de personatges tirànics, vampirs, no? Manipuladors, entabanadors, no? Tots aquests que volen dominar el món, no? Hosti, no? Es pregunta què sap el cinema que a vegades encara nosaltres no sabem, no? O sigui, quina premonició hi havia d'alguna cosa que després va passar, no? I, bueno, per això sempre em sembla, no? Que és interessant, d'una banda, no sé, anar-te interrogant al cine. Això és una cosa que se m'ha quedat, diguem, en relació amb el que estava dient sobre el que és el tema de com el cinema reflecteix una societat i tot. Aleshores, diguem, tu sempre des del present pots anar repensant políticament, moralment, etc. No? I l'altre que per mi sempre està en joc és aquesta, no? La qüestió de plantejar-se no és tant, evidentment, el tema, sinó de quina manera ho abordes, no? Que tot també és la qüestió, diguem-ne, de la forma. I bé, personalment ja ho he començat a parlar, diguem-ne, que m'interessava sempre doncs, el que és el cine des d'aquest punt de vista, diguem-ne, de l'espectador que creu i no creu, no? Que en fons, sempre el que m'interessa molt més, no? Són aquestes pel·lícules pel·lícules de qualsevol altra forma, no? Que no te diuen el cas de pensar, no? Que això seria bona part, diguem, de les produccions polítiques, diguem, des del sistema dominant o fins i tot d'aquells que li donen la volta, sinó que, evidentment, aquelles, diguem, que te donen marges per pensar tu, no? És a dir, que en el fons, diguem, és la subjectivitat que apela a altres subjectivitats, que això no vol dir, diguem, que no es puguin crear entre aquestes subjectivitats vincles i relacions, no?
però vull dir que exciten, no?, el que és adoptar i a pensar, no? I, sens dubte, que és una idea, diguem, que ha plantejat l'Andrea, quan jo hi sento molt afinitat, és la qüestió del desig, no? O sigui, també de pensar en altres... O sigui, imaginar altres formes de vida, altres formes, diguem, de societat. I penso que en el moment en el qual s'imaginen, no?, d'alguna manera ja existeixen, no? A més, vull acabar perquè no fa massa em parlava amb els meus estudiants, no?, d'una pel·lícula que es diu Miracle a Milà, de Vittorio De Sica, no?, i de Cesare Sabatini, no?, que era el guionista, i els deien bé, s'ha dit molt perquè és una pel·lícula escapista, no?, perquè al final, diguem, el que seria tota aquesta comunitat de gent que viu en un descampat i... És una pel·lícula en un sentit molt actual, allò, i els foten fora perquè, bueno, no, hi troben petroli, no?, i que després, diguem, els desallotgen i els persegueixen, i finalment, diguem, ells agafen una escombra, l'any 51, si no m'equivoco, i se'n van junts agafen una escombra i se'n van al cel, no?, fugen, no?, s'escapen de la publicitat, no? I li deien amb el De Sica, diu, i on van? Diu, cap a Moscou, no? Estem parlant de l'any 51, en fi, els dos blocs i tal. I en De Sica va contestar una cosa extraordinària, diu, no importa, diu, on van, el que importa és que estan junts, que van junts, no? I, bueno, només per recordar que de tant en tant, doncs, també el cine és un lloc, diguem, en el qual es fan els miracles, no? I això és una projecció del desig, no? Imaginar una altra realitat, no? També ja és una manera de poder-la transformar. Bé, moltes gràcies per les 3 intervencions. De nou, si voleu continuar debatint en aquesta pregunta, us dono la paraula, si voleu, en aquest moment, i si no, seguim amb el tercer bloc. Bé, el tercer bloc també està un xic relacionat amb el que ara tu comentaves, Imma, de plantejar altres imaginaris. Perquè quan plantejàvem aquesta xerrada específica dins del cicle de debats ajornats, enteníem el cinema com una projecció de possibilitats de futur en la mesura que es pot convertir en transmissor d'esperança o de pessimisme. Llavors, nosaltres com a generació consumidora de contingut audiovisual en excés veiem a la producció de la imatge una eina amb un poder fonamental de construcció cognitiva del nostre devenir. A la nostra generació freqüentment se'ns planteja la imatge d'un futur devastador, amb una distòpia laboral, climàtica, econòmica, social. Així doncs, com afectaria el cinema o la imatge a la nostra conscienciació sobre els problemes del futur i, sobretot, com podem potenciar les seves possibilitats esperançadores? Si vol començar l'Andrea, que no ha començat encara. Muchas gracias. Sí, yo creo que a lo mejor, para tampoco ocupar todo el tiempo de la palabra, así dejamos otro momento de diálogo, de recuperar a lo mejor cosas que han ido apareciendo juntas con quienes están siguiendo de manera online y aquí. Sí, es interesante esto que decías, ¿no? A mí me sorprende eso de que la mayoría de los imaginarios de futuro son imaginarios distópicos, ¿no? Y se hace tan actual este sintagma de Jameson que ha popularizado Zizek y Fisher, ¿no? De que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Yo creo que hay un régimen de creencia ahí tan sedimentado que tenía que ver con esto que decía antes de la naturalización de la ideología, en que literalmente nos es más fácil imaginar el fin del mundo, nuestra propia extinción, que es como lo inimaginable, pero lo vemos más posible y más imaginable que antes que el fin del capitalismo. Y esto es algo muy interesante. ¿Dónde se asienta? ¿En qué se asienta ese régimen de creencia? ¿Cómo se ha introducido en cada, como dice Michel Foucault, la disciplina es una anatomía del detalle?
cómo se ha doblegado nuestros cuerpos y este secuestro onírico incluso de nuestra imaginación para que lleguemos a un punto tal de que incluso a veces siendo tan jóvenes, que es cuando se supone que uno lo sueña todo, esté ya abatido de antemano y crea que, bueno, nos quedamos aquí sentados esperando nuestro exterminio porque es lo que nos queda por venir, ¿no? Ya no es solo esta clausura o esta cancelación, como se llama ahora, que además hace mucha relación con lo de la cultura de la cancelación en relación a la censura que hacía referencia antes Ima, ¿no? Que parece que ahí hay como unas posiciones moralistas y todo se debate en términos muy polarizados y no hay ni espacio para la crítica, bueno, nada, hay como un estigma muy grande, pero a mí me impresiona mucho, una vez me acuerdo en unas clases que dábamos en un máster de periodismo literario, les propuse a los y las estudiantes, no, yo les dije esto, no vamos a jugar a ser psicoanalistas, así que por favor entiéndanlo de antemano, pero vamos a empezar a escribir durante 1 o 2 semanas nuestros sueños para explorar en ese lugar que es como nuestra noche, ¿no? Y donde crecen los imaginarios, que también es muy interesante preguntarnos por cuál es nuestra noche. La noche de los proletarios era más o menos evidente, entonces los proletarios si querían recuperar sus noches robadas, como que sabían que tenían que ocupar. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que ocupar? ¿Cuáles son nuestras noches? ¿Cuáles son nuestras fiestas? ¿O cuál es nuestra entretención? Porque a veces decimos el cine nos entretiene o las series nos entretienen. En realidad a veces son de un aburrimiento brutal. No hay entretención ahí. Y parecía también que hay como una impugnación parece que hay una animadversión a la diversión. Yo creo fuertemente en el entretenimiento. Lo que no creo es que tenga que estar capturado por toda forma de consumo o una fiesta en donde no se consuma la vida o que todo sea consumiendo, sino que nos fuerce a reinventar nuestras fiestas, a reinventar nuestra noche o cuál es nuestra sexualidad, porque la nuestra ni las represiones sexuales no son las de la Edad Media, ni son tampoco las de hace 60 años atrás. ¿Cuáles son esas tecnologías que han docilizado nuestros cuerpos para llegar a que sea más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del sistema productivo en que estamos inmersos, que además nuestros cuerpos sostienen performativamente cada día, ¿no? ¿Cómo se ha instaurado ese régimen de creencia? ¿Y cómo desactivar ese régimen de creencia que es el que verdaderamente nos hace hacer cosas? No las imágenes, no... Es ese régimen de creencia que nosotras hemos sedimentado el que verdaderamente nos aprisiona. Y en ese sentido a mí hay dentro de todos estos textos pandémicos que tenía yo mucha furia, mucha rabia cuando leía a los y las intelectuales escribiendo de sus cómodas ventanitas, no sé dónde vive esta gente, pero en un tupper, no sé, pero es como... Y cuando incluso Preciado, que yo le tengo una admiración intelectual enorme, estaba diciendo que nos teníamos que desconectar como si ya más del 50% de la población no estuviera desconectado, no tenía acceso. Y había otros que no nos podíamos desconectar, no teníamos el privilegio de la desconexión. Y ahí proponiendo que nos fuéramos al campo, que había que eliminar los medios, como verdaderamente tenía mucha rabia, pero rabia, que María Salgado, esta poeta maravillosa, me preguntaba, ¿y qué has hecho con esa rabia, Andrea? Pero porque era una rabia muy física. Y la pregunta es, ¿qué hemos hecho físicamente con esa rabia? Con todos esos duelos que hemos acumulado este tiempo, porque ahora no podemos hacer así como que hemos estado en una vida en pausa y que no ha pasado nada, que no tenemos una herida, que no tenemos un trauma, de que hemos perdido literalmente, nos hemos quedado sin mundo. Y esto tiene efectos sobre nuestra vida, efectos directos. ¿Cómo estamos trabajando esos duelos? ¿Cómo estamos trabajando esa herida? ¿No? Y Rita Segato me parecía una de las pocas que me parecía sensata en su análisis y tiene un texto breve que escribió que se titulaba Coronavirus, todos somos mortales, y hacía un análisis del significante vacío a la naturaleza abierta de la historia. Y ahí decía algo que a mí me ha tocado muchísimo
y que decía que para fisurar, sí que es algo que yo no creo que hayamos aprendido nada de la pandemia, me carga cuando la gente dice que tenemos cosas que aprender de la pandemia, para mí ha sido de un sufrimiento enorme y hay algunas que incluso por primera vez en la vida nos hemos sentido en una situación de privilegio porque teníamos salud, un trabajo y una casa donde confinarnos. Esto era tener privilegios durante este tiempo. Pero sí hay algo, una fisura que se abre. Y la fisura que se abre es la constatación material de que las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Pero no van a ser diferentes por sí mismas. Así como venían bajando los jabalíes y parece que la revolución ecológica se iba a dar porque los patitos estaban paseándose por Paseo de Gracia. No hay revolución sin proceso de transformación. La cuestión es cómo nosotros vamos a invertir esa energía en energía revolucionaria, ¿no? Y ahí me parece que esta interrupción en el imaginario que tenía atrapada nuestra visión de mundo, un imaginario del cual percibimos, imaginamos, sentimos, ¿no? Que imponía un estado natural de las cosas se han mostrado como contingentes, han revelado que no son naturales. Y eso, dice Rita Segato, reclama otra disponibilidad para la vida. Una disponibilidad que, por supuesto, como decía Gilles Deleuze, una posibilidad no se abre en un campo abierto de posibilidades esperándonos disponibles para que las ocupemos. Es en un muro de imposibilidad donde se crea, cuando la realidad nos asfixia, necesitamos abrir un hoyo, un forado, para poder respirar, ¿no? Entonces, aquí Rita Segato hace una invitación que me parece muy interesante, y es que ella dice que a lo mejor tenemos que dejar de alimentar esas fantasías de futuro en términos de que la utopía se hace en otro lugar. Y dice, a lo mejor tenemos que dejar de pensar en términos utópicos y pensar en términos más tópicos, ¿no? De cuáles son los territorios que estamos construyendo, cuáles son los territorios que estamos articulando. Y ella dice de nuevo la politicidad en clave femenina, ¿no? Es tópica y no utópica, práctica y no burocrática. En esa vigilia, maneras de sustentar la vida que estaban al rescoldo se van reencendiendo lentamente. Nos vamos dando cuenta de que al menos una parte de la capacidad de subsistencia tiene que quedar necesariamente en manos de la propia gente. Y ahí me parece como muy interesante también en relación a estas imaginaciones o a estas fuerzas imaginantes que pudieran desbloquear esta obturación de la imaginación y del futuro, también es que las historias que nos contamos son las historias que queremos, que acabamos creyendo, ¿no? Como dice David Graeber en Possibilities, que es un ensayo sobre jerarquía, rebelión y deseo, dice que normalmente las posibilidades humanas son siempre en todos los sentidos mayores a lo que a menudo creemos, ¿no? Y hay aquí algo que dice que a lo mejor toda nuestra historia, ¿no? Al menos en la mayor parte del tiempo, la mayoría de nuestras infraestructuras institucionales, incluso contrasistémicas, han sido fuertemente influidas por una creencia en donde se supone que el padre es Thomas Hobbes y seguimos bajando la cabeza y asintiendo, sí, el hombre es el lobo del hombre, es lo peor que nos puede pasar, si nos dormimos y no tenemos leyes y un soberano nos vamos a matar en la noche, ¿no? Es como, sí, ¿por qué creemos eso? Porque es así. ¿Dónde lo hemos visto? Es verdad que hay ese conflicto, esa lucha, ese campo, pero también hay todo un campo que no ha sido recuperado y que es lo que este hombre dice, ¿no? Que cómo nuestra civilización se ha construido sobre la idea de una naturaleza egoísta, mezquina, insolidaria, cuando también nuestra historia muestra una larga historia de cooperación. ¿Dónde está la historia de esa cooperación? ¿Dónde está la fuerza de nuestros imaginarios, la historia de esa cooperación, la historia de ese trabajo colectivo, la historia de esa fuerza que de hecho cuando hay una catástrofe y la política desde arriba no tiene idea qué hacer, todavía no sabe qué hacer, lo primero que surge es la colaboración colectiva, bueno, un terremoto, ¿no? Antes de que lleguen las fuerzas de rescate o de lo que sea del Estado, lo que hay es organización de la inteligencia colectiva, buscando una sobrevivencia. Ahora, en los lugares en donde nunca ha existido ni siquiera el concepto de estado de bienestar,
es la gente la que se ha organizado para cuidarse, ¿no? O cuando hay presidentes que son psicópatas directamente, yo, perdónenme, pero no les puedo llamar de otra manera, y que han hecho una gestión absolutamente neoliberal de esta crisis, ¿no? Lo único que queda es gente organizándose por abajo. Entonces, ¿dónde están en los relatos, dónde están en nuestros imaginarios esas historias de esa enorme fuerza colectiva? Entonces pensaba que en esa micrología de los planos cotidianos o en esos movimientos que muchas veces son bastardos puede surgir otra imaginación política, y creo que hay ahí un trabajo que el cine puede hacer que me parece como muy potente, sobre todo para manifestar la vibración o esa potencia desindividual de que la imaginación no es mía, no me pertenece, es siempre colectiva. Bé, si vol... Me he entusiasmado. No, no. Me vine arriba, perdón. Si vols continuar, tu, Carlos? Yo te diría que con esa rabia lo que hay que hacer es una película. Indudablemente, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estabas diciendo. De hecho, es que el argumento es claro en ese sentido. Para mí, las narrativas distópicas, desde un punto de vista amplio, a mí me resultan tremendamente, ¿cómo diría yo?, que me estimulan, me resultan tremendamente estimulantes, porque una narrativa distópica lo que te hace es pensar en, quizá, cuando menos, en a dónde no quieres llegar, cuando menos. Pero evidentemente las narrativas distópicas son muy polisémicas también. En ese sentido, de hecho, las distopías suelen estar relacionadas también con su contrapartida, que son las utopías, y por tanto también con respecto a la reflexión sobre lo utópico, lo distópico y lo tópico, y la relación que tiene eso con nuestra imaginación por un lado, con nuestras imaginaciones en plural por un lado, y por otro lado con nuestras experiencias cotidianas también, es muy interesante. En ese sentido me ha gustado cuando lo leí los ensayos que tiene Antonio Santos sobre el cine y distopía y cine y utopía, que aunque hay ciertas cosas que le discutiría, pero que resultan también bastante estimulantes en cuanto a ayudar a pensar. Creo que una cosa es eso, es decir, como que para mí las distopías resultan estimulantes, pero otra cosa es lo que ha planteado también Andrea desde el punto de vista de cómo hemos llegado a un punto en el que imaginamos fundamentalmente nuestra destrucción, ¿no? Eso apela más que a una narrativa distópica, apela a un estado de ánimo, que va más allá incluso del cine, es decir, y que, por ejemplo, la COVID nos ha puesto sobre la mesa. La COVID es una distopía experimentada. Es decir, de hecho, al principio de cuando comenzó el confinamiento, y esto hace un año y pico, mucha gente, yo recuerdo comentarios de esto es el apocalipsis zombie, es decir, nos sentimos igual que en el apocalipsis zombie. Curiosamente, a mí me hizo pensar en otra cosa también, que me hizo pensar en Rachel Carson, me hizo pensar en Primavera Silenciosa. Sobre todo cuando vives en ciudad y de pronto le invade el silencio, y el silencio en que acostumbrados además y teniendo en cuenta el ruido, de pronto pensé en Primavera Silenciosa, pero también luego con todos estos relatos de que si los jabalíes bajan a la diagonal y estas cosas, y la naturaleza recupera su espacio, y eso me ha hecho pensar también mucho en cómo vivimos en un mundo de cancelaciones, de cultura de la cancelación. Y es un mundo de cultura de la cancelación porque lo tenemos muy montado en modo de dualismos. O es blanco o es negro, es masculino o es femenino. Es decir, es como que no hay escala de grises, no hay otras maneras de mirar, o da la sensación de que no puede ser. Y el mundo de las... Por ejemplo, hablando sobre todo de pantallas y de medios y esto, el mundo, por ejemplo, de las tertulias y estas cosas, lo que ha hecho ha sido básicamente fomentar, desde mi punto de vista, culturas de la cancelación, donde solamente cada cual explica una parte y no se comparte, y lo bonito está en compartir, en aprender de los demás y en estas cosas.
Y ahí voy un poco también a lo que mencionabas tú antes, precisamente en relación con la cultura de la cancelación y en concreto también con respecto a Spike Lee y su comentario relacionado con Black Klansman, que es una película realmente interesante. Y ese comentario de Spike Lee a mí me hizo pensar en otra película también, curiosamente, que es, y que tiene relación incluso con argumentos que también hemos estado manejando aquí en las preguntas anteriores, y es con Clockwork Orange, con La naranja mecánica, de Kubrick. Algo que me hizo pensar en, yo no sé si os acordáis, hay una escena maravillosa en la película en la que el profesor Alexander, víctima de Alex en la primera parte de la película, en la segunda parte de la película Alex llega con esa estructura, digamos, simétrica que monta Kubrick y demás en la narrativa. En la segunda parte de la película llega, además a partir de la novela de Burgess, claro, pero en esa manera tan de Kubrick que tenía, llega y en el momento en el que Alex ha llegado como refugiado básicamente del terrorismo, puramente de la violencia estatal ejercida por sus propios excompañeros ahora convertidos en policías, o sea, es una mezcla espectacular en cuanto a formas de pensar en esto. Tiene a Alex que se está dando un baño en su cuarto de baño y está empezando a cantar Singing in the Rain. Y, por tanto, es el momento previo a que el doctor Alexander hace la conexión y sabe quién es. Y en ese momento está teniendo una conversación telefónica en la cual el doctor Alexander es, obviamente, y está dibujado claramente como un intelectual de izquierda que está en contra, evidentemente, y es activista, además, en contra de un aparato estatal que lo que está haciendo básicamente es medicalizar a la población, además preparándola y conductualmente para poder además generar espacio libre en cárceles para presos políticos y demás. O sea, es espectacular. Y en ese discurso, que además es un eavesdropping, es decir, solamente escuchamos lo que dice el profesor Alexander, no escuchamos lo que dice su interlocutor, dice una frase que es espectacular. Y la frase que dice es que el pueblo está preparado pero necesita que lo guíen. Y eso se produce justo antes de que él descubra quién es Alex y toda su acción política en torno a Alex se convierta en una venganza personal. La cantidad de contradicciones que en esa sola escena está poniendo Kubrick en funcionamiento, insisto, a partir de la novela de Burgess, pero el tratamiento de Kubrick es, como sabemos, ligeramente diferente, precisamente para hacernos pensar en cómo pensamos las cosas, en términos de que queremos, de nuestra forma dicotómica, dualista de pensar en todo, incluso en nuestra forma de comunicarnos. Eso me parece espectacular. A mí me representa un estímulo descomunal para pensar incluso en lo que yo mismo digo. Porque, y mi propia inseguridad es curioso, pero me hace sentirme mejor. Me hace sentirme mejor cuando me siento inseguro en lo que estoy diciendo. Y creo que esa es una manera también de pensar el cine. Y de pensar en el cine como dispositivo y en todos los medios como dispositivos. Y eso es a lo que me refería también antes con el contexto y en relación con todo lo que estamos diciendo. El contexto es, por ejemplo, una serie que decía, las series de Netflix, por poner un ejemplo. No sé, hay series que yo las he disfrutado mucho, otras son un aburrimiento, desde luego. Pero tanto las que he disfrutado, algunas de las series que yo he disfrutado, en Netflix, en otras plataformas, lo que sea, porque además yo tiendo no a ver series, tiendo a hacer maratones, con lo cual es como una película larga en general, cada cual tiene sus maneras, claro. Pero muchas veces cuando se ve una serie en ciertas condiciones, yo me pregunto hasta qué punto el contexto me permite incluso disfrutar lo que me apetece a mí disfrutar, ¿vale? Porque, seamos claros, todos conocemos la metáfora de la patata de sofá, couch potato, ¿vale? Y el contexto, ya no me voy a ir a el contexto, digamos, común de clase media burguesa, de trabajar y llegar a casa después de un día largo de trabajo y tener ganas de tirarse en un sofá a que te den algo. ¿Qué es eso? ¿Cómo nos relacionamos entonces con ese contenido y en esa situación?
tiene más que ver con el medio, con quien ha producido, con quien ha distribuido, con nuestra forma cotidiana de vivir, y eso ya sin pensar en cuestiones evidentemente muchísimo más amplias como las que ha introducido antes Andrea, y también que es el tema de evidentemente los privilegios, las cuestiones de clase, cuestiones de raza, cuestiones de género, que si ya nos ponemos a analizar, claro, es interminable, como decías tú antes. Estoy mirando esta pantalla, pero yo no sé si ella me ve mirarla a ella. Pero te estoy mirando. Es el problema de las pantallas. Es muy complejo. Pero sí, es interminable. Es decir, pero al mismo tiempo es hermoso que sea interminable. Es hermoso que sea interminable. Ya está, yo sí que me he enrollado más que las persianas. Merci. Passem a tu, Imma. I bé, si voleu intervenir, tenim molt poquet temps. Llavors, crec que com que una de les... No, ha estat molt interessant, però com que ara m'estàvem comentant que no hi havia preguntes i la pregunta que teníem escrita ja s'ha com mig introduït, llavors doncs, el temps que ens quedi serà per la teva intervenció, Imma, i si voleu fer una mica de debat breu. Bé, jo, de fet, clar, no, penso gairebé totes les qüestions que paga la pena doncs, són interminables, no?, com per pensar-les, no? No sé, hi ha tantes coses, no?, que també han sortit aquí. Em sembla que hi havia com una darrera qüestió, que era aquella, diguem-ne, com si recomanaríem una pel·lícula i tal, no? Jo faré aquesta meva ara breu intervenció i acabaré parlant d'alguna pel·lícula. Clar, la qüestió a vegades penses que les experiències no sé, estètiques, no?, sensorials, no?, inclús aquelles coses que fins i tot, no, diríem que tenen a veure amb el plaer, no? A vegades penses que regeneren els cossos, no?, dels abusos als quals estan sotmesos pel capitalisme, no? I clar, les parts és que únicament hi hagués com aquesta regeneració del cos, no?, sinó que també hi hagués com un ànim, no?, pel que és, no sé, transformar-ho. I que a vegades penses que també això té a veure amb el que pot ser, en fi, no?, l'actitud que té cadascú cap als altres, no? Estava comentant abans, diguem, allò com que el Krakauer, no, va escriure aquell llibre, després, no, ja del que era el nazisme, no, sobre el que li agrada Hitler, veient-hi en el cine dels anys 20, no, la premonició, diguem, que és el nazisme, que va ser el nazisme, no? Jo he de reconèixer que no soc com gaire aficionada, no sé, no, com al gènere no sé, de la ciència-ficció, de la cosa apocalíptica i tal, però em sembla que, i amb tot això, les distòpies, que em sembla, diguem, que allò que, jo no dic només per mi, no, sinó que serà com potser interessant revisar, no, algunes d'aquestes pel·lícules, diguem, pel·lícules o altra mena de ficcions, no, que s'han fet en els últims anys o únicament els últims anys, no?, per veure què ha pensat abans, què ens deia el cinema que nosaltres encara no sapiguéssim, no? I també pensant una mica en el que deia l'Andrea, que a vegades, diguem, doncs, el que pot ser, en fi, les situacions distòpiques, no?, i també les situacions de catàstrofes, no?, doncs també, no, hi ha uns comportaments, no?, que et fan pensar que és els processos de la solidaritat humana, no? Us recordava, no, ja he pensat el que és el final de la pesta de Camus, no?, d'Albert Camus, no? Perquè, clar, no, diu, clar, aquest doctor, no?, el doctor Rier, no?, que diu que és un d'aquells homes que no poden ser sants, no?, s'esforcen en ser metges, no?, que és el que diu que decideix narrar els fets per no ser dels que callen, per testimoniar a favor dels empestats, per deixar almenys un record de la injustícia i la violència que havien patit, i també per dir simplement una cosa que s'aprèn o que es pot aprendre enmig de les plagues, no?, que hi ha els homes, amb tot, coses més dignes d'admiració que de menyspreu, no? I no sé si gairebé també és com una mena no sé, no?, com de sentiment utòpic de pensar que sí, amb tot, no? Jo crec que ja hem vist, no?, algunes coses
prou dignes d'admiració. També n'hem vist algunes coses, no? Dignes de menyspreu en tot el que està passant, no? Però jo, si pensava, per exemple, en un... També podria pensar en altres cineastes, no? Però un cineasta que en els últims anys ha fet, no sé, com els últims 10 anys, ha fet un parell de pel·lícules que certament, diguem, allò m'han commogut, no?, en relació amb el que és el sentit de la fraternitat, no? Són dues pel·lícules de l'Aki Kaurismäki, no? Una es diu Le Havre i l'altra a l'altre costat de l'Esperança. Perquè, de fet, clar, ara estem amb tota la qüestió, no?, en relació amb el que és la pandèmia i tal, no? Però, bueno, en fi, vivim un món d'una absoluta desigualtat territorial, social, no?, el qual, no?, hi ha persones, doncs, que han de desplaçar-se d'un lloc a l'altre a partir no, de la situació de violència, de guerra, de misèria, de repressió, no?, que viuen, no? És que què et parla aquella pel·lícula, no? De fet, és una pel·lícula d'un esperit molt... Aquesta és d'un esperit molt neorealista, no? A ell li agradava molt també el cine del De Sica i també el cinema francès dels anys 30, no? Aquest cinema del temps del Front Popular, no? I aleshores són persones, d'alguna manera humil, que utilitzen la imaginació per ajudar els que tenen menys, no? Per ajudar, doncs, a l'Ebre un nen, doncs, a travessar l'Alati per creuar-se amb la seva mare, no? O el que és, doncs, el costat de l'Esperança, doncs, a ajudar un nen sirià, no? I ho fa... O sigui, no són pel·lícules gens sentimentalistes, no? Són absolutament emotives, no? Però profundament, diguem, allò, polítiques, a partir, diguem-ne, d'aquesta qüestió, diguem, allò, bueno, no sé, no? Ara que tothom parla, diguem, no sé, allò, com de la llibertat i entenem, bueno, tothom, entenem, diguem, com això ja està fins tan... Hosti, no? Com tan explotat, bueno, no sé, no? Com que s'ha convertit en una paraula tan explotada i tan... No? Vull dir, se'm dona, diguem, allò, bueno, no? Com per dir, i la igualtat i la fraternitat. Vull dir, perquè com pot haver-hi, diguem, allò, llibertat sense que hi hagi, diguem, un mínim d'igualtat, no? Com es pot donar, diguem, sense fraternitat, no? O sigui, no? I aleshores això, no? Són pel·lícules, diguem, allò de... Bueno, no? La fraternitat, i diu el Kaurismäki, diu, de fet, diguem-ne, no sé, no? Com més desesperat estic, no? Davant del món, diguem-ne, me surt una cosa més tendra, no? No? És perquè també, si torno a dir, no? És pensar en el cine com un lloc, diguem-ne, del desig, no? Sobre d'un món altre, no? El qual hi té a veure fonamentalment la qüestió de la solidaritat, de la fraternitat, no? I que amb això també estic d'acord amb aquella idea, no?, exposada de que, veure, en el fons la imaginació és una cosa, diguem, allò, col·lectiva, no?, en el sentit, diguem, de que ha d'estar, no?, diguem, allò, com pel servei d'alguna cosa que transformi el món en el sentit de la fraternitat, certament. Jo dic, no?, davant aquesta manera que s'ha trepitjat la paraula llibertat, igualtat i fraternitat. Bé, res, breument, ara que la Imma ho ha introduït, els havíem demanat als ponents que ja que parlàvem de producció cinematogràfica i breument així per introduir les vostres aportacions finals, que ens recomanessin una pel·lícula imprescindible al seu criteri. Bueno, mi recomendación imprescindible es Vitalina Varela de Pedro Costa, definitivamente. Si no, me parece una obra maestra del cine y me parece que es justamente no lo que representa, sino que es una puesta en obra de una capacidad política, de una capacidad de aparecer y de una dignidad restituida en la imagen. Totalmente de acuerdo también. Yo no puedo recomendar ninguna, lo siento. Lo único que recomendaría es seguir yendo al cine. Seguir yendo al cine y pensar en más ficciones y en más historias. Y con la esperanza de que
haya más tiempo precisamente para compartir, como estamos haciendo aquí, y para compartir también desde el punto de vista para pensar y para poder reflexionar, lo cual no quita el placer del entretenimiento. Al contrario, creo que cuanto más nos divertimos, más podemos aprender. Porque muchas veces se piensa justo al revés, que parece que el entretenimiento es lo contrario al aprendizaje. Y es justo al revés. Desde mi punto de vista es al revés. Bé, doncs, si no hi ha... Si no hi ha cap pregunta o si no teniu cap aportació, vull dir, si voleu fer una aportació final, sou ben lliures de fer-la. No sé, a lo mejor no hay compartir alguna reflexión o una intervención o alguna... Dels aquí presents, si hi ha alguna aportació, pregunta, para que etc. circule la palabra que hemos tenido el monopolio durante 1 hora y media. No, de fet... Una pregunta técnica. ¿La gente que lo está siguiendo online puede participar también o no? Sí, hem establert pels que estan seguint des de casa que si volen preguntar alguna cosa in extremis, però no hem rebut cap pregunta via Instagram ni Twitter. I, de fet, una pregunta que teníem, que us l'he comentat abans, l'hem com ja mig respost, per tant, l'hem deixat resposta. Llavors us deixem aquests 5-10 minuts, si voleu, i si teniu alguna aportació, i si no, aniríem clausurant. Vale. A mí me gustaría decirle una cosa a Inma sobre, porque es que ha mencionado a Krakauer y es una observación, porque además acabo de escribir un capítulo en un libro sobre el gabinete del doctor Caligari en el que menciona a Krakauer. Y la relación que a mí me surge cuando leo el libro de Krakauer es su enorme rabia. Y eso lo relaciono con lo que decías tú antes. A Krakauer se le nota la rabia a tiro pasado, porque lo escribe en el año 47, la rabia e intentar entender que es toda esta brutalidad que nos ha ocurrido y en ese sentido él mira el cine de la República de Weimar y el cine entre guerras alemán, se le nota la rabia, además siendo el judío y demás, se le nota muchísimo. Ciertamente, mucha rabia. No, però inclús aquella mena de sensació de dir, hòstia, però no ho acabàvem de veure, que el cinema ja ens ho estava dient, això, no? O sigui, i si no, per totes aquestes figures d'aquests tirans, manipuladors, no? Sí, pero le hace incluso pensar en ciertas cosas de una manera, porque, por ejemplo, él, precisamente porque además yo estaba, ya os decía, escribiendo sobre el gabinete del doctor Caligari, y a él la historia marco del gabinete del doctor Caligari, que está en eso, a él le molesta muchísimo. Y sin embargo, visto con la distancia, resulta que esa historia marco resulta todavía más irónica y puede dar incluso una vuelta de tuerca espectacular al argumento, con lo cual, pero Krakauer no lo puede ver así. En el año 47 no puede verlo así. Sí, perquè deia que l'havien com domesticada, no? Al posar-lo a dins, diguem, el que era un centre psiquiàtric. El resultado de Caligari con esa historia marco es que toda esta historia, además, la controla el director de un hospital psiquiátrico en el que estamos nosotros encerrados. Es absolutamente brutal. Yo solamente quería decir una cosa, y es que en esto yo soy muy nietzscheana, en que la historia tiene que ser un lugar donde, no un peso, sino que desde donde recuperar una energía crítica, y creo que a veces, o sobre todo lo veo bueno, me encanta estar en estos contextos, ¿no? Y cuando uno da clase, la mayoría de los contextos que doy clase, hay juventud y mucha vida, entonces, pero a veces a mí me tienen muy cansada todos esos discursos que hablan de la supuesta falta de esperanza en las jóvenes, las nuevas generaciones, estas generaciones perdidas. Y creo que hay un peso ahí, como en general, la mayoría de los discursos normativos son muy castradores, siempre están poniendo el énfasis en lo que no llegamos, en lo que nos falta por leer, en lo que nos falta por ver, en lo que nos falta, ¿no? Todo el tiempo a lo que no llegamos. Y pienso que justamente los acontecimientos tienen esa doble paradoja de que no se les puede preparar,
pero tampoco vienen solos. Entonces a los acontecimientos hay que ir como a su encuentro. Y ese encuentro yo creo que se trabaja justamente en espacios así, abiertos a la indeterminación, cuando los cuerpos están juntos, no necesariamente con un objetivo común. A veces es salir a caminar y no para que pase algo ni tener el objetivo determinado, sino solamente estar. Y en ese estar, en esa indeterminación, es donde crecen, o sea, sería como una manera de trabajar el acontecimiento, creo, no tanto como de una estrategia de causas y efectos, porque no podemos predecir los efectos de nuestros encuentros si son encuentros en un sentido fuerte, y creo que hay ahí unas narrativas, unos imaginarios y unas imágenes que se han solidificado demasiado de la impotencia, del duelo y del fin, que probablemente esta subversión tiene que ver con los pequeños gestos, con los detalles, con las pequeñas cosas, porque es en lo pequeño, en ese Dios que habita en los detalles, que decía Barbour, en donde se puede abrir otra historia y otro presente. Muchas gracias. Bueno, aprofito aquests Sí, se tiene que estar siempre en contra del nihilismo, no? Sí. No, en el sentit aquest, no? Diguem, allò de, bueno, no sé, no? Tractament d'una... Perquè si perds, diguem, l'esperança sí que és impossible, diguem, allò com canviar res. L'altra cosa és exercir el nihilisme des d'un punt de vista crític, no? Però, bueno, no? Sense dubte transformador, no? I és veritat això, diguem, el que és els petits gestos, no? Per això jo també parlava de les pel·lícules del Kaurismäki, no? Vull dir, no són gent que fa grans declaracions i tal, però no? Tenen aquest sentit, diguem, allò d'ajudar a qui ho necessita més, no? I desenvolupen aquest sentit, diguem, el que és la fraternitat, o sigui, reconèixer que cap dolor humà t'és aliè, no? D'alguna manera. De hecho, a mí me gustaría terminar agradeciéndoos esto. Si estamos aquí es precisamente por eso, porque pensamos que podemos, no sé, compartir algo. Y además presencialmente, pero también en línea. Pero eso, y agradeceros que hagáis este tipo de eventos, porque merece la pena. Bé, nosaltres finalitzem precisament agraint-vos vosaltres la presència i també en versió de videotrucada, Imma. No puc venir d'una altra manera, em sap molt de greu, perquè jo també hi crec absolutament en la presencialitat i tot això que dieu que passa quan els cossos es troben en un espai, no? Però, bueno, és una complicació i... I també agraeixo tota la feina que han estat fent tots els meus companys que hem estat organitzant aquestes xerrades. I res, només per acabar, recordar que aquesta és la tercera de les 4 xerrades que farem, que la següent xerrada és el dijous 20, la setmana que ve, a 2:45 de la tarda, mateix lloc, mateix link. I res, que esperem veure's i que tracta sobre la irrupció de les migracions climàtiques. I així que res, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Adéu. Moltes gràcies. Gràcies, Imma. Adéu-siau. Moltes gràcies a tots i a totes.